Bien, vamos a hacer una explicación acerca de los tipos de pruebas de hipótesis. Vamos a ver en este momento lo que es la prueba de hipótesis de una población. El primer ejemplo me dice que el jefe de la biblioteca de cierta universidad manifiesta que el número promedio de lectores por día es de 350. Para confirmar o no esta afirmación se controla la cantidad de lectores que utilizaron la biblioteca durante 30 días. Me pide que aplique una prueba de hipótesis para contradecir o no la afirmación del jefe de la biblioteca y que utilice un intervalo de confianza del 95%. Aquí me están dando un cuadro donde yo tengo los días y los usuarios que llegaron cada uno de esos días. Obviamente los datos que me interesan son los datos de los usuarios, que son los 30 datos que voy a necesitar. Bien, lo primero que podemos observar es que tenemos 30 datos. Eso significa que vamos a trabajar con muestras grandes. El problema como tal me da la media poblacional, que me dice que es el promedio de 350. Nosotros con los 30 datos que me da la tabla vamos a encontrar la media aritmética, que en este caso me da 372.8, y la desviación estándar, que equivale a 52.41. Una vez hecho esto, podemos pasar a encontrar el dato de la tabla. Ya nosotros sabemos que como es una muestra grande, vamos a trabajar con las tablas Z, que ya las tenemos todas. Como el dato con el que vamos a trabajar equivale a 95%, significa que nuestro valor Z lo vamos a tomar como más o menos 1.96. Si nosotros tomamos los pasos a seguir para aplicar la prueba de hipótesis, nuestro primer paso sería la hipótesis nula igualarla a 350, que es la media poblacional, y la hipótesis alternativa diferente a esto. Vamos al final a ver cuál de las dos es la que va a prevalecer. Nuestro segundo paso ya lo tenemos, que es encontrar el valor Z. Ya sabemos que es igual a 1 más menos 1.96. Nuestro tercer paso sería aplicar la fórmula. Como trabajamos con tabla Z, vamos a hacer uso de la fórmula Z, sustituimos los datos y encontramos que el valor Z de la fórmula equivale a 2.42. Todo lo anterior que hicimos, ahora vamos a ir al paso 4. En el paso 4 ya sabemos que vamos a determinar si aceptamos o rechazamos. Entonces, en el paso 4 tenemos los datos de la tabla, que es menos 1.96 y más 1.96, el dato que me dio del valor de la fórmula, que es igual a 2.42. Si nosotros comparamos estos datos con el rango que tengo de más o menos 1.96, podemos observar que el 2.42 se encuentra fuera de ese rango. Por ende, nuestra respuesta final va a ser: se rechaza la hipótesis nula con un error del tipo 1. Veamos un siguiente ejemplo donde me dice que un empresario potencial está considerando la adquisición de una lavandería. El dueño actual afirma que durante 5 años el ingreso diario promedio es de $675 y se tomó una muestra de 28 días y se obtuvo lo siguiente. Me están pidiendo que utilice un intervalo de confianza del 95%. Como siempre, ya podemos nosotros ver que como es un valor menor a 30, vamos a trabajar con tabla TestStudent. Entonces, lo primero es establecer el tamaño de la muestra, saber de que el dato del problema me da la media poblacional, que equivale a 675. La media aritmética, que ya sabemos cómo obtenerla, me dio 561.92 y la desviación estándar 102.66. El intervalo de confianza en nuestro caso también equivale al 95%, por ende vamos a trabajar en esta parte con los grados de libertad, que equivalen a n-1, significa 28 menos 1, que equivalen a 27. Me voy a mi tabla TestStudent y ubico mis datos de grados de libertad 27 y mi intervalo de confianza, que es 95%, y aquí vamos a ubicar el complemento, que sería 0.05. La unión de estos dos datos me va a dar mi valor TestStudent, que en este caso es 1.7033. Todo esto anterior nos lleva a seguir los pasos para aplicar la prueba de hipótesis. El primer paso, como siempre, vamos a igualar la hipótesis nula igual a 675 y la hipótesis alternativa diferente a 675.
El segundo paso ya lo tenemos, que fue encontrar el valor crítico, el valor de la tabla, que es más o menos 1.7033. El tercer paso, como siempre, consiste en aplicar la fórmula. Como ocupamos tabla T-Student, vamos a hacer uso de la fórmula T. Sustituimos, restamos, dividimos y nos da que el valor T de la fórmula equivale a menos 5.87. Todo esto que acabamos de hacer ahora nos va a llevar al cuarto paso, que equivale a determinar si aceptamos o rechazamos. En este cuarto paso vamos a ubicar los valores T-Student más y menos, que serían menos 1.7033 y más 1.7033. Y el valor de la fórmula, que equivale a menos 5.87. Si volvemos a observar, este dato se encuentra fuera del rango. Por ende, nuestra respuesta final será: se rechaza la hipótesis nula con un error del tipo 1. Veremos ahora lo que es una prueba de hipótesis para dos poblaciones. Veamos el siguiente ejemplo. Lisa Monin es directora de presupuesto de la empresa New Process Company. Desea comparar los gastos diarios de transporte del equipo de venta y del personal de cobranza. Esta recopiló la siguiente información muestral, con importe en dólares. Para un intervalo de confianza del 99%, puede concluirse que los gastos medios diarios del equipo de venta son mayores. Entonces, eso es lo que nosotros al final vamos a determinar. Bien, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, sacar los datos para cada uno. En este tipo de prueba de hipótesis para dos poblaciones, el tamaño de la muestra puede ser distinto en cada muestra. Entonces, para esta primera tenemos la media de las ventas, que equivale a 142.5, el tamaño de muestra 6, la desviación estándar, pero en este tipo de ejercicio me piden la varianza, así que también encuentro la varianza. Para el otro lado, el lado de las cobranzas, también encuentro mi media aritmética, mi tamaño de muestra y mi varianza. Una vez encontrado los datos importantes, los datos descriptivos, me voy al dato de la tabla de frecuencia. Importante que nosotros podemos ver que la suma de todos esos datos no me da mayor o igual a 30, por ende vamos a hacer uso de la tabla T-Student, tomando en cuenta un intervalo de confianza del 99% y los grados de libertad que equivalen a, en este caso, nuestros grados de libertad para dos poblaciones va a ser igual el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Entonces aquí vamos a sumar y restar. 6 más 7 entre menos 2. Me da grados de libertad 11. Estando ahí, nos vamos a nuestros datos para 95% y obtenemos nuestro valor de T-Student. Una vez que tenemos ya esta primera parte, podemos empezar a los pasos. El primer paso, acuérdense que acá solo igualamos. Decimos que la media poblacional de 1 va a ser igual a la media poblacional 2, que en este caso es ventas igual a cobranza. Aquí lo que trato de obtener es que la hipótesis nula indica que ambos gastos de ventas y cobranza son los mismos. Y en la alternativa se establece de que ambos gastos son diferentes. Nuestro paso 2, que ya lo hicimos, fue encontrar el valor crítico, que equivale a 1.7959. Más o menos. Luego el paso 3, que es la parte donde vamos a ocupar dos fórmulas. La primera fórmula es para el estimador combinado. Aquí vamos a hacer uso de la varianza, recuerden. Entonces sustituimos los datos de la varianza, los datos del tamaño de la muestra menos 1 entre N1 más N2 menos 2, que en este caso sería 6 más 7 menos 2. Esto me da como respuesta, ya una vez sacado de la raíz, 14.28. Luego vamos a la fórmula, al valor de la fórmula. Como trabajamos con el valor T-Student, vamos a hacer uso de la fórmula T y sustituimos. Aquí Y1, Y2 es lo mismo que yo diga X1, X2, que son las medias. Entonces las medias aritméticas se restan y se dividen entre toda esa operación. Un sexto más un séptimo en raíz, todo esto por 14.28. Y luego hacemos la división.
Esto al final me da un valor de fórmula de 1.53. Una vez encontrado todo lo anterior, nos vamos al último paso, que es el paso donde vamos a saber si aceptamos o rechazamos. Tenemos aquí nuestros datos, tenemos nuestro intervalo que va de menos 1.7959 a más 1.7959. El valor que encontramos de la fórmula equivale a 1.53. Si podemos observar, este dato se encuentra dentro del rango. Por ende, mi respuesta final sería que se acepta la hipótesis nula con un error del tipo 2. El siguiente ejemplo me dice que se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16 onzas. Las distribuciones de los volúmenes de llenado pueden suponerse normales. Un miembro del grupo de ingeniería de calidad sospecha que el volumen neto de llenado de ambas máquinas es el mismo, sin importar si este es o no de 16 onzas. De cada máquina se toma una muestra aleatoria de 10 botellas y mi pregunta es, ¿se encuentra el ingeniero en lo correcto? Y utilizaremos un intervalo de confianza del 99%. Igual que en los anteriores, vamos a sacar los datos descriptivos de ambos valores, de la máquina 1 y de la máquina 2. Para la máquina 1 y máquina 2 encontramos nuestros tamaños de muestra, media aritmética, desviación estándar y por ende varianza, que es con la que vamos a trabajar. Una vez que tenemos esto, nos vamos a nuestro valor de la tabla. Como son valores que juntos no me dan más de 30, entonces ocupamos nuevamente tabla testudent. Entonces, el intervalo de confianza con el que vamos a trabajar equivale al 99%. Los grados de libertad, como siempre, máquina 1 más máquina 2 menos 2. Esto equivale a decir 10 más 10 menos 2. Y los grados de libertad con los que trabajaremos será 18. Ubicándonos en la tabla testudent, nos vamos a ir a la dato de 18 y el dato de 0.01, que es el complemento del 99%. Y de acá yo obtengo mi valor testudent, que equivale a 2.5524. Una vez hecho esto, podemos ya empezar a formar nuestros pasos. Mi primer paso, como siempre, es decir que la media poblacional de la máquina 1 es igual a la media poblacional de la máquina 2. Y el segundo, que es la hipótesis alternativa, que la media poblacional 1 es diferente a la media poblacional 2. ¿Ya? En pocas palabras, el volumen de la máquina 1 que produce la máquina 1 es igual al volumen de la máquina 2, o el volumen de la máquina 1 es diferente al volumen de la máquina 2. Nuestro segundo paso, que ya lo encontramos, fue el valor de la tabla, el valor crítico, más o menos 2.5524. Volvemos nuevamente al paso 3, donde primeramente vamos a encontrar nuestro estimador combinado. Sustituimos los datos que tenemos y nos da un estimador combinado de 0.027. Luego, como ya sabemos que trabajamos con tabla tstudent, vamos entonces a obtener el valor T de la fórmula. Entonces, nuevamente volvemos a sustituir los datos en la fórmula y al final obtenemos un valor de fórmula de menos 2.89. Hecho todo esto, podemos ir al cuarto paso, que es determinar si aceptamos o rechazamos. Ahí tenemos ya nuestro rango que va de menos 2.5524 a más 2.5524. Y el valor de la fórmula que me da menos 2.89. Si podemos observar, este dato se encuentra fuera del rango que tenemos ahí. Por ende, mi respuesta final sería que se rechaza la hipótesis nula con un error del tipo 1.